Las familias han pedido, por ejemplo, las familias de los fallecidos le han pedido la publicación de las actas de la Policía Municipal en aquel episodio. Y mi pregunta es sencilla, Presidenta, si usted hubiera perdido a un ser muy querido en una residencia de mayores sin que lo atendieran en un hospital, no sé si porque se iba a morir de todas formas o por lo que fuera, ¿no le costaría pasar página de semejante trance? Pues la pregunta que haces es maliciosa y además mal enfocada, porque yo no tengo que gestionar la Comunidad de Madrid. Perdona, no tengo que gestionar, no, porque me apelas al aspecto personal, sí. Y yo no gestiono la Comunidad de Madrid en base a sentimientos personales, porque eso es lo peor que se puede hacer en política. Yo gestiono para todos los ciudadanos, me pase o no, lo mismo que a ellos. Eso es la empatía con todos y me pongo en la piel de todos los madrileños, esté o no en su misma situación. Las actas no las han pedido, las han pedido los portavoces de la Asamblea, que las tuvieron a su disposición. Estuvo viéndolas, por ejemplo, la portavoz socialista, Purificación Causapié, y dijo ella misma, aquí no hay nada. Unas actas que no es porque la policía investigara las residencias por sospecha, porque nosotros como Comunidad de Madrid pedimos a la policía que nos ayudara a entrar en las residencias a ver qué había sucedido. Entonces, eso es distinto. Yo, si alguna familia, y lo hemos dicho durante estos años, quiere hablar con nosotros, estaremos a su entera disposición. Ahora, lo que no logro entender es ¿por qué se selecciona solamente a la Comunidad de Madrid? ¿Qué pasa? ¿Qué poco respeto hay hacia los fallecidos del resto de España? Y sobre todo a la verdad, porque este virus se ensañaba especialmente con los mayores, evidentemente en las residencias, que es donde había más mayores. Las cifras en proporción a la población, a la densidad de población en otras regiones fue muchísimo mayor en Cataluña, fue muchísimo mayor en Aragón y en otras gobernadas por el Partido Socialista, algo que a mí me parece asqueroso hablar así y a empezar a dar cifras, pero os animo a investigarlo. Y además, ¿en qué comunidades autónomas sí que hubo un protocolo que no existió en Madrid, que era un borrador falso, que se filtró, un borrador que se filtró, que nunca se aplicó? Puesto que no ha habido un solo gerente, un solo geriatra, no ha habido un solo médico en la Comunidad de Madrid en una residencia que haya recibido una orden de ese tipo. Sí lo hubo en Aragón, os animo a verlo porque está publicado y es normal, esos triajes. No se llegó a aplicar aquí y se retuercen mis declaraciones cada vez que hablo. Cuando yo dije el otro día en la Asamblea de Madrid, ¿sabes por qué se ha montado nuevamente la polémica, Carmelo, de las residencias? Porque la justicia, por decimonovena vez, nos ha vuelto a dar la razón en la Comunidad de Madrid. Y como siempre hace el gobierno y la izquierda, que es darle toda la vuelta, viendo que otra vez habían perdido en los tribunales porque nos han dado la razón, han montado otra vez el pollo. Bueno, pues al montar otra vez este gran escándalo, lo que están haciendo además de una manera repugnante es retorcer la verdad. Porque yo dije que los mayores no se salvaban por ir a los hospitales. No significa que se le negara el traslado, porque hubo miles de traslados, y te animo a que lo investigues también, y verás que los mayores fallecían tanto o más en los propios hospitales. Y que muchas familias nos dijeron, yo hubiera preferido que mi abuelo o que mi padre se hubiera quedado en la residencia, porque una vez que el virus entraba en un cuerpo de una persona con pluripatologías de 90 y tantos años, casi 100, como es el caso de las residencias, fallecían igualmente. Y muchos nos decían, por las demencias o por los problemas, es mejor que en lugar de llevarlo a un hospital lo dejéis en la residencia, que es su casa. Habéis elegido solo el caso de Madrid. Se han ensañado solamente con los muertos en Madrid. Ha sido repugnante lo que se ha hecho siempre con la Comunidad de Madrid durante la pandemia, solo poniendo el dolor en los mismos sitios, no contando la verdad y no teniendo nunca la humanidad de reconocer que los muertos son de todos. Y yo por eso tampoco hasta el momento he hablado ni de los fallecidos ni de las compras de material de otras regiones, porque los presidentes autonómicos, con sus aciertos y con sus errores, nos apoyamos entre nosotros. Y fuimos a una sufriendo un horror de gestión que el gobierno de Sánchez no hizo, que nos abandonó a todos. España es el único país que cuenta sus muertos por regiones, porque este gobierno fue incapaz de hacer absolutamente nada. Y le dais la vuelta a la historia 4 años más tarde, como si estuvierais allí para saber lo que es, todos los sistemas sanitarios bloqueados. Las ambulancias no llegaban a los sitios, la gente moría en todas partes. Yo tengo familiares que fallecieron, y fallecieron con 50 años, porque la carga viral de aquellos momentos hacía que el virus fuera intratable e incurable, pero se hizo todo humanamente. Y te digo otra cosa, jamás en mi vida diría
y sería capaz de decir quién puede vivir o quién puede morir, como he escuchado, y mucho menos por su poder adquisitivo, porque para mí la vida es sagrada desde el principio hasta el final, se tenga 10 años o se tenga 90, y solo un médico o un geriatra en esas circunstancias es quien puede elegir, y así fue como sucedió, pero entiende, quién vive y quién no. Entonces, creo que ya cansa, Carmelo, que no le hagáis estas preguntas. La ministra de Sanidad, que se pone tan estupenda, ¿por qué no pregunta lo mismo en Cataluña? ¿Por qué no pregunta lo mismo en comunidades? Porque se protegen dentro de ellos mismos. Pero ahora quien está aquí para preguntarle es usted, y yo no lo hago con ninguna malicia. Sí, porque me hablas de si yo tuviera un familiar, y eso no lo admito. Claro, porque para mí la vida es igual de importante. Simplemente es importante ponerse los zapatos de la gente. Me lo vas a contar. Entonces, que gestioné una pandemia en solitario, y me dejé la vida y la salud ahí gestionando sola. Usted sabe, es que sé lo que es la vida. Mejor usted sabe, ¿entiende usted que las familias por lo menos consideren? Yo les pido que se dirijan a nosotros. Si me permite que le pregunte. Que no es lo mismo morir en un hospital atendido y sedado. Falso. Que morir. Carmelo, es que es falso. No es lo mismo. Porque es lo mismo morir en un hospital. Es que tú estás diciendo, es que estás dando por hecho que cuando una persona. Si yo lo pregunto, lo que dicen las familias. ¿Entienden las familias? ¿Has hablado con ellas tú? Porque yo estoy deseando hablar con ellas y explicarles caso a caso, quien quiera, lo que pasa. Porque tú estás dando por hecho que quien está en una residencia está abandonado y quien está en un hospital está tratado. Y ya empiezas a hacer una mentira de enfoque. Porque los mayores en las residencias no están abandonados. Los mayores en las residencias están en su casa y están con profesionales que trabajan a destajo con todo el cariño por sus mayores. Por tanto, cuando una persona deposita a su ser querido en una residencia para que viva allí, para que le cuiden, está en su casa, entonces no está abandonado. Permítame. Pero es que el virus, ¿tú te crees que el virus se curaba solamente aunque no es verdad? No es lo mismo, dicen las familias, ¿cómo queréis que no es lo mismo estar atendido? ¿Cómo pretendes, Carmelo, con el sistema sanitario bloqueado de repente, que se vienen las residencias de médicos por todas partes? Es que estáis otra vez tergiversando la realidad porque estáis mirando el pasado con los ojos del presente. No, es que, perdona, Carmelo, lo dices como si fuera algo abuela pluma. Estamos preguntando. Y es algo que llevamos 4 años aguantando. Pregunta lo que quieras, pero no te admito que me digas que me ponga en la piel de nadie porque me he dejado la vida y todo mi gobierno, pero no son nosotros. Y los sanitarios y los residentes. Salgamos del bucle. Por todos.